Bendiciones y muy buenos días a todos los integrantes de este grupo. Placer saludarlos y agradecido a Dios por toda esta semana, aunque hubo altos y bajos como siempre, como pasa en la vida, hubo pérdida, también hubo tristeza, pero hubo alegría. Y Dios siempre está en medio de ello y nos tiene en su mano. Reciban un saludo del apóstol Rey Color, de toda su familia, del pastor Héctor Rodríguez y todo ese grupo de casa de adoración que siempre están pendientes. Esperemos que en esta mañana vamos a cerrar el ciclo de las enseñanzas sobre las preguntas que debemos hacerlo. Y recuerdo que la semana pasada, al final, les recordé que deberíamos cancelar las preguntas que no edifican al reino y deja que permanezca las que sí lo hacen. Y te recuerdo que tienes que cancelar todas las preguntas que no te hacen avanzar al propósito de Dios. Tienes que dejar que el mundo de tus preguntas sea redimido. Hablamos de algunas que nos llevan a cumplir el propósito, que debemos preguntarlo. Cada una de nosotros personalmente, como ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Estoy en lo correcto? Señor, ¿avanzo en tu propósito? ¿En cuánto puedo avanzar con esto que estoy haciendo? Y el consejo que te di te lo vuelvo a recordar. No trates de buscar las respuestas en otros. Tienes que aprender a encontrar tus propias respuestas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos personas con respuestas para nuestras vidas y demostremos que realmente nos funciona, entonces otros nos buscarán como consejeros por el testimonio de lo que ellos están viendo que está funcionando en nuestras vidas. Recuerda que los consejeros son personas que saben dar respuestas, porque ellos mismos tuvieron la sabiduría para superar el mundo de sus preguntas. ¿Cómo se lo llama al Señor? Se le llama consejero. El Espíritu Santo es consejero, príncipe de paz. Porque cuando tú tienes el buen consejo, tienes paz. O sea, a veces nosotros hemos pasado por algunas situaciones que hemos sido juzgados, que por qué pasamos por ahí, por qué una persona se deprime, se hablaba de Jesucristo, por qué una persona entra en angustia, en ansiedad. Pero ¿sabe qué? Con el correr del tiempo he aprendido que solo los que pasan por esas situaciones y salen de ahí tienen una respuesta. Y usted dirá, ¿y es que Dios permite que pasen por ahí? Sí, porque los necesita preparar. ¿Por qué? Cualquier cosa que demande esfuerzo requiere que tú te prepares para hacerlo. Si no te preparas cuando te toque hacerlo, tendrás serios problemas. Hay mucha gente que estudia cómo salir de estas situaciones y son de ayuda, pero ellos mismos pueden pasar por esas situaciones deprimidas. Por eso el psicólogo y el psiquiatra necesitan también la ayuda de otra persona para salir adelante. Y eso tiene una explicación científica. Y quiero que sepas que como iglesia, no hemos sido entrenados para hacer preguntas. Por lo tanto, no estamos capacitados para dar grandes respuestas cuando no nos hicimos las grandes preguntas. Y no quiero ahondar en eso, en la simpleza, en la falta muchas veces de responsabilidad de nosotros como pastores y predicadores de llevar la verdad del Evangelio, no el Evangelio de vendas mágicas, no ese Evangelio de que tócame para cambiar, sino el Evangelio de la responsabilidad. ¿Okay? Por eso también en las conferencias que se dan, sean de tipo cristiano o no, hay un tiempo para hacer las preguntas, para que la gente se active y despierte, ¿verdad? Cuando se le da lugar a esas preguntas. Pero muchas de esas personas que asisten a esa conferencia, a ese congreso, se quedan calladas por miedo a lo que puedan responder. Entonces necesitamos
hacer las preguntas para obtener respuestas. Y la mayoría de las personas prefiere la comodidad de lo conocido antes que descubrir aquellas cosas que no se conocen. Muchas veces las visiones no avanzan porque las preguntas no son grandes, no son preguntas que realmente nos incomoden, que nos enojen. O sea, muchas veces, ¿por qué no funciona esta relación de pareja? ¿Por qué no está funcionando mi matrimonio? ¿Por qué no está funcionando mi empresa? Y es que muchas veces estamos emprendiendo compañías con las ideas de ayer. Y muchas de las cosas que ayer funcionaron ya hoy quedaron obsoletas. Entonces tenemos que actualizarnos. ¿Ok? Y salgamos de la comodidad porque Dios quiere cosas mayores para nosotros. Y hay preguntas que nacen en el espíritu y es Dios mismo. Ahora, ¿por qué no preguntamos si el Señor nos está guiando a hacer la pregunta? Porque no fuimos entrenados para hacer esas preguntas. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay creatividad en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué parece que el mundo nos va ganando? Porque el mundo, escúcheme bien, el mundo está desinhibido y hace preguntas para mal, pero hace preguntas y las preguntas tienen poder, porque una respuesta tiene poder. Un ejemplo es cuando una persona que nunca probó una droga y le pregunta a un narcotraficante qué es la droga, seguramente este terminará comprando droga. Porque con la pregunta ya dibujaste el mapa de tu vida. Las preguntas dibujan la realidad de tu mundo espiritual. Y ahí está cuando mucha gente está preguntándose, ¿cuál es mi propósito en Dios? Y quieren una respuesta que otra persona le dé, cuando en realidad esa respuesta la tiene Dios dentro de ti mismo, pero debes hacer la pregunta correcta. Si no estás consiguiendo la respuesta, no hables nada, no digas nada, guarda la pregunta y al ir madurando verás cómo Dios comienza a abrir puertas para que vayas entendiendo la realidad de tu propósito. Mira, si usamos un dato histórico, todo el Nuevo Testamento fue escrito de una forma y en una cultura que se basó en preguntas. El Nuevo Testamento fue escrito en una cultura que se basó en preguntas. ¿Okay? Y nosotros siempre estamos hablando de la cultura del reino, ¿verdad? Tomamos el texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pues mira bien, a Dios no se le escapó el hecho, y por eso escribe el Nuevo Testamento en griego, porque los griegos preguntaban todo. Hoy conocemos el universo porque un día alguien se preguntó si estábamos solos en el universo. Y este perdió su vida por hacerse esa pregunta. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando tu pregunta es peligrosa, las consecuencias también lo serán. Pero es la manera de hacernos las preguntas que nos aseguran el avance al propósito de Dios. Es tu manera de hacer las preguntas. Porque como te dije en prédicas pasadas, la pregunta que le hicieron a Eva fue mal formulada para que ella diera una mala respuesta y se desviara del propósito. Ahora fíjate, 3 preguntas se hacían los griegos. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la justicia? ¿Y cómo se gobierna? Y estas 3 preguntas que se hacían los griegos, que se formulaban los griegos, reflejan perfectamente la modalidad de su pensamiento, el pensamiento griego. Ahora, los romanos lo conquistaron, nunca pudieron conquistar el pensamiento griego.
Por eso es que se habla de la cultura greco-romana. La parte griega está referida a la mente, al pensamiento, y la parte romana a la fuerza militar. Entonces Dios toma esta cultura griega porque ellas hicieron las mismas preguntas que Él quería responderle a la humanidad. Cuando nosotros en nuestras vidas nos hacemos las preguntas correctas, Dios permite que nosotros entonces podamos responder correctamente y Él de forma legal hacer la parte suya porque usted está con la respuesta correcta. Todo lo que está escrito en la Biblia es para demostrarle la bondad y la justicia de Dios y para enseñarnos a gobernar en todos los ámbitos de la vida. Por eso te repito, la Biblia es un libro de gobierno. Y por eso Dios quiere enseñar a gobernar nuestras vidas en todos los ámbitos. Y por eso el Nuevo Testamento fue escrito en una cultura que tenía esas preguntas. Y estas palabras tienen que producir un impacto en nosotros. Porque esto lo que nos está dando es una herramienta de crecimiento, de madurez y de consolidación espiritual en nuestras vidas. Y te insto, como nunca antes, y aprovechando estos ya 5 meses, te hablé de 6 meses para que se abrieran algunas cosas extraordinarias en tu vida, pero ya está pasando el mes de enero. En estos 5 meses podamos descubrir alguna respuesta a esas preguntas que nosotros nos veníamos haciendo y que algunas debemos de guardarlas hasta llegar a la estatura de la madurez para poder responderlas. Te repito, esas preguntas, esas palabras tienen que producir un impacto en nosotros, porque nos van a dar herramientas para ayudarnos a crecer, a madurar y a consolidar nuestras vidas espirituales. Como nunca antes, debemos estudiar la Biblia y leer allí todas las preguntas que hay en la Biblia. Si comenzamos leyendo Salmos, también allí vamos a ver algunas preguntas y respuestas que Dios mismo dio. Salmo capítulo 8, el verso 10, comienza diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y ahí hace la pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y ahí mismo te da la respuesta. Verso 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y debes subrayar ahí, lo coronaste de gloria y de honra. No es para que te preguntes qué somos y respondas como todo el mundo decía antes y se enclaustró o se clavó en nuestra mente. No somos nada. No. El mismo Dios te está dando la respuesta. De la misma boca estás teniendo la respuesta inspiracional de Él. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así que bienvenidos a una nueva dimensión de vida. Así que tenemos que redimir y santificar, como dice la Escritura, que el Dios de paz nos santifique por completo en espíritu, alma, mente y cuerpo. Por eso debes tener cuidado en esos momentos de rabia, en esos momentos de angustia, en esos momentos en que pareces perder el control, lo que tú hablas, lo que tú dices sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre lo que está pasando, y tomar decisiones en esa forma donde todo está descontrolado, porque tus palabras dinamitan tu entorno. Y la Biblia dice también que así como el gorrión en su vagar, la maldición nunca viene sin causa. Muchas veces mal hablamos de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de lo que nos está pasando, una pequeña situación, una pequeña angustia, por muy grande que sea, debemos tener cuidado a la respuesta que le damos, porque
cuando hablamos, traemos a legalidad nuestro pensamiento en una respuesta. Dios ha tenido serios problemas con nosotros por causa de nuestras pésimas preguntas. Y de parte de Dios te digo que si maduramos en el mundo de nuestras preguntas, el Señor va a comenzar, aún en medio de todo el bullicio, y aún en medio de toda la crisis, y aún en medio de la situación que tú estás pasando, Él va a traer y va a poner en la mente las respuestas correctas para darle legalidad al accionar de tu bendición que ya está dada. Pero Dios no te va a responder las preguntas que Él no hizo. Y a veces tenemos ahí donde tenemos que madurar para ver cuando la pregunta viene del Espíritu de Dios o son preguntas que yo me estoy haciendo como persona para solucionar una situación, porque muchas veces nosotros queremos ser Dios y resolver los problemas a la manera de nosotros, sin esperar, sin pensar y sin meditar en lo que Dios nos ha dicho. Recuerda que Dios quiere llevarnos a una gloria mayor y ahí lo dice el verso 5 del capítulo 8. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mi deseo es que nos propongamos algo a partir de ahora. Que no le demos lugar a nuestra mente que entre ninguna pregunta si primero no has creído que nació de tu espíritu como fruto de tu espíritu regenerado. Porque cuando el espíritu es regenerado, porque ha nacido de nuevo, empieza a crecer la nueva criatura. Esa nueva criatura crece y con ellos las preguntas del espíritu. O sea que si tú siempre en tus momentos de angustia, de necesidad, en tus momentos de crisis, en tus momentos de rabia, vuelves a lo mismo y quieres regresar atrás a lo de ayer porque te funcionó, creo que te estás yendo al lugar equivocado. Dios quiere que tú avances y Dios no te va a llevar atrás para luego lanzarte como a veces decimos. No. Dios nos deja en el sitio porque el arco queda en el sitio. La cuerda es la que retrocede junto a la flecha para lanzarte. Pero recuerda que nosotros no somos el arco, somos la flecha a la que Dios va a lanzar. Y a veces cuando nos lleva, y como yo les digo, parémonos donde estamos, retrocedamos un poco a ver por qué estamos ahí. Eso nos da un avance si nosotros reconocemos que no hemos dado la respuesta correcta porque las preguntas no venían del Espíritu. El apóstol Pablo dice una buena pregunta y es la siguiente: ¿estás firme? El que está firme, mire que no caiga. ¿Qué puede sucederte mañana? Como hoy es domingo, se iba a la iglesia, estamos en esta interacción a través de estos medios, que el domingo no quieras estar adorando a Dios. ¿Qué puede suceder? Hacerte esa pregunta. ¿Qué puede sucederme que este domingo deje de adorar a Dios? Y esta es una buena pregunta. ¿Hay algo que pueda sucederte que podría separarte del amor de Dios? ¿Qué cosas pueden ser afectadas en tu vida y que a pesar de ellas tú mantengas tu firme confesión? Lo que salga de tu boca es lo que el Señor va a recoger. Y el día de la angustia y de la tribulación, Dios tendrá el derecho legal de irrumpir en nuestra vida, en el lugar donde tú estés, por lo que estés pasando, porque en ese día el Señor te dará el consuelo porque confesaste la palabra. Entonces, tú tienes y yo debemos ver qué cosas nos han separado de ese amor de Dios. Aunque Dios no se separa de nosotros, ni nunca deja de amarnos,
pero nosotros nos sentimos como abandonados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me hace sentir así si Dios me dijo que nunca me abandonaría, que siempre estaría conmigo, que pasaría por el fuego y no me quemaría, por las aguas y no me anegaría? Y eso lo decimos cuando estamos contentos, pero cuando la situación está dura en nuestra vida, parece que se nos olvidan esas palabras, y es que no hemos madurado. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque la lengua inflama la rueda de la creación. Eso significa que nosotros con una palabra podemos avanzar violentamente en el propósito de Dios en nuestra vida, o podemos retrasarlo. Recuerda que en nuestro interior tenemos algo así como un armario, un depósito, ¿verdad? Imagínense eso, con distintos cajoncitos, y allí vamos guardando preguntas que solo deben ser respondidas cuando maduremos. Maduremos. Porque tú no puedes enseñarle a tu hijo de 4 años, ¿verdad?, sobre física cuántica o como antes nos ponían esa tabla eh, de raíz cuadrada. Entonces, tú no tienes que empezarle enseñándole 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad para que tú le expliques cómo hacerlo, ya que aún ese muchacho no aprendió que 2 más 2 son 4. Recuerda que nuestro próximo nivel estará determinado por las preguntas que hacemos. Si le preguntas a alguien cuánto es 2 más 2, sabrás que estás preguntándole a alguien que está en primer grado. Y sabe que muchas congregaciones no quieren avanzar porque quieren quedarse en el 2 más 2 son 4. Que no quieren ir más arriba, no quieren avanzar. Y lo dijimos al principio, para avanzar en el propósito tenemos que prepararnos, descubrir para qué vamos a esta tierra, qué es lo que vamos a hacer y avanzar. Ayer estuve hablando con mi yerno sobre la vida de 2 jugadores de fútbol. Estaba Cristiano Ronaldo y también Neymar Jr. Cristiano Ronaldo, la primera vez que estuvo ya en un equipo profesional, tuvo un choque con otro jugador y dice que él en una entrevista que salió volando por allá, que lo tiraron, y él allí dijo: yo no puedo ser un jugador profesional y de alto nivel si yo no puedo jugar al choque, porque debo aprender a comportarme. Y de ahí algunos que vemos en los deportes sabemos que el cuerpo de Ronaldo, su estructura está hecha, está diseñada. Dicen que es una máquina. ¿Por qué? Porque él se dedicó a entrenarse para lo que él sabía, a lo que él había venido. Hay otros que tienen dones ya innatos, como Messi. Pero si estudiamos la vida de Messi, la vida de Ronaldo, la vida de Neymar Jr., que también tuvo una fractura en la columna y tuvo unos amigos que estuvieron con él y le decían que si él no hacía las cosas por él mismo, nunca más podría jugar al fútbol. Es interesante que usted lea eso para que vea que su vida no es tan diferente a la de ellos, porque usted ve la cantidad de dinero que ganan, sí, pero es porque se esforzaron y superaron los dolores, las lesiones, y se prepararon para lo que ellos consiguieron, que eran su propósito de vida. Recuerda que nuestro próximo nivel estará determinado por las preguntas que hacemos. Y aquí te voy a regalar la frase para esta semana. Y esa frase dice así: aquellos que sepan cuánto valen harán valer mucho más a otros. Aquellos que sepan cuánto valen harán valer mucho más a otros. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos aprender. Nuestro valor.
no solamente en Cristo, sino como persona y lo que debemos hacer en esta tierra. Pero Dios siempre va a estar contestando las preguntas correctas, no las incorrectas. Y dice la Biblia que dos griegos se acercaron a Jesús a hacerle una pregunta. Y yéndose por otro lado, no los atendió. ¿Por qué? Porque hay preguntas que avanzan en el propósito de Dios. Y esas son las que hay que hacer. En esas, únicamente en esas, tenemos que concentrarnos, en las que nos ayudan a avanzar al propósito de Dios. Y no nos pongamos espirituales, porque creemos que el propósito de Dios avanzar es que seamos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. No. Esos son oficios que se ejercen dentro de lo que Dios quiere que tú hagas. Pero tal vez Dios te trajo a ti para que fueras un gran empresario. ¿Qué haces detrás de un púlpito? Y eso choca en la vida de muchos, porque la gente cree que solo se puede servir a Dios delante de un púlpito. Pero los más grandes males que se han formado sobre esta tierra, se han formado con líderes que están torcidos, que se hacen preguntas, se las responden mal, se unen a la maldad y están gobernando el mundo, porque los que deberíamos hacernos las preguntas correctas y responderlas correctamente, queremos el evangelio mágico de orar, de ayunar, de pelear con los aires, cuando la lucha está presente sobre esta tierra y los verdaderos espíritus malignos y demonios están en los sitios de gobierno. Así que estos dos griegos fueron a preguntarle a Jesús y dice que yéndose no le atendió. Pero Nicodemo preguntó: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Era una buena pregunta y Jesús le respondió: debes de nacer de nuevo. ¿Ok? Luego también se encontró con un leproso y Jesús le preguntó al leproso: ¿qué quieres que te haga? Y él respondió: quiero ser sano de la lepra. Y el Señor le dijo: sé sano. Y al instante la lepra desapareció. Él pudo haber dicho otra cosa, le hubiera respondido: bueno, que toda mi familia esté en tu reino de acá a 10 años. Pero ahí es donde tú tienes que definir tu vida. Tienes que definir si eres capaz de dejar a un lado las cosas que estás haciendo por entrar al propósito de Dios, para que en los años siguientes vengan cosas mayores a tu vida, a tu familia, y aportar a ese reino de Dios en esta tierra. La oportunidad de tener a Cristo delante de ti preguntándote qué quieres que te haga puede ser única en tu vida. Así que elabora la pregunta correcta, porque Dios hablará. Y en momentos difíciles no te hagas las preguntas incorrectas. Tienes que elaborar la pregunta correcta, porque Dios va a hablar a tu vida. Pero en los momentos difíciles es mejor callarte y no te estés haciendo las preguntas incorrectas y a veces tomando unas decisiones bajo presión, bajo molestia, bajo egoísmo, bajo rabias, porque al hablarla estás dinamitando tu mundo alrededor. El evangelio mal predicado ha producido en nosotros dos cosas. Una, altivez, porque nos ha hecho creer que por tener una antigüedad de 20 años en una iglesia sabemos mucho y no queremos cambiar, no queremos avanzar. Dos, este evangelio mal predicado ha producido falta de compromiso, la falta de compromiso con las preguntas correctas, porque le hemos tenido miedo a la respuesta. Y aquí quiero acuñar una frase de Nelson Mandela cuando dijo: el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, ¿qué va? Tiene miedo a su luz. ¿Por qué? Porque está cómodo en la oscuridad y a veces en la ignorancia en lo que está viviendo, pero cuando la luz
llega la vida. Y cuando la verdad viene para ser libre, algunas personas no quieren esa verdad. ¿Por qué? Porque les da miedo. Prefieren vivir en la oscuridad, en la ignorancia. Por eso les digo que, ¿sabes cuál es tu propósito en Dios? Tienes que prepararte, tienes que entrenarte. Y así no lo sepas, tu entrenamiento te llevará para lo que tú realmente sirves. Hay personas que comenzaron jugando fútbol, terminaron jugando béisbol. Julio Iglesias, el cantante que usted conoce y que ha cantado muchas de esas canciones y se las sabe, él era un tremendo arquero en el equipo, si bien recuerdo, del Real Madrid. Tuvo una lesión y terminó cantando. Y hoy es conocido por sus canciones, por su gran trayectoria, porque no se quedó. Él tenía ese don de jugar fútbol, pero vino para ser cantante. Si descubrimos nuestro propósito y emprendemos y nos preparamos, Dios traerá la respuesta correcta a través de nuestra boca para legalmente darte todo el presupuesto que ya estás para ti y para mí en nuestro propósito de vida. Cuando Pablo, aún siendo Saulo de Tarso, le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, lo que yo quiero que hagas no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Tú estás matando y yo te quiero como productor de vida. Una respuesta. Pablo hizo la pregunta correcta. ¿Qué quieres que haga? Y Jesús le respondió, lo que yo quiero que hagas no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Tú estás matando y yo te quiero como productor de vida. Es una pregunta que debemos hacer nosotros también. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos produciendo? Porque a veces un gran título colgado en una pared no nos produce lo que necesitamos para sustentarlo. Esa respuesta que le dio a Pablo le cambió la vida. Porque una respuesta que Dios puede darnos puede cambiar nuestra profesión y puede cambiar toda nuestra vida. Por eso tienes que estar seguro cuando te plantas delante de Dios de que vas a caminar de acuerdo a la respuesta que Dios deposite sobre tu vida. Ha sido un placer comunicarme con ustedes en el día de hoy. Me siento, ¿verdad?, realmente complacidos y agradecido de Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Y como testimonio, te quiero decir que escuchando las prédicas, y le doy gracias a Enrique por su trabajo, en una de las prédicas anterior que montó y se las compartí a algunos de ustedes, y personalmente al que me llamó esta semana le dije escúchala, porque a mí me llamó a reflexión cosas que a veces decimos pero no ponemos en práctica, o simplemente no estamos recordando lo que Dios dice de nosotros. Nos hizo poco menor que los ángeles, pero nos coronó de su gloria y de su honra. Sigue adelante. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y antes de irme quiero tomar una frase de uno de los motivadores de estos días. Él dijo, existen flores que al ser pisoteadas por fin esparcen sus semillas, y de aquello que una vez marchito y pisoteado, al pasar el tiempo puede convertirse en un jardín, porque esas semillas germinaron y ya no era una flor marchita, era un conjunto de flores que germinaron y embellecieron un jardín o una parte donde tal vez nadie la regó, pero la lluvia cayó y ellas pudieron crecer. Tu situación
no determina o no cancela lo que Dios dijo de ti. Tu situación solo mejora si estás correcto, si estás claro que Dios te está llevando a más. Eso no quiere decir que Dios siempre quiere que pases por las mismas cosas. No, si estás pasando por las mismas situaciones, las mismas amarguras y la falta de avance, no es culpa de Dios. Es tus preguntas y tus malas respuestas. Busca las preguntas del Espíritu para que venga la respuesta de Dios y así las cosas van a cambiar. Un gran abrazo para todos ustedes, bendecidos, feliz inicio de semana. Sabemos que hubo pérdidas en esta semana, pero también hubo ganancias. Sabemos que el mundo seguirá convulsionado, pero Dios trae respuestas correctas en medio de situaciones difíciles. Si hacemos lo que tenemos que hacer y respondemos de acuerdo al Espíritu, se abrirán los caminos y las puertas. Recuerden, ámense, salúdense y respétense. Bendecidos, ustedes son una bendición para el cuerpo de Cristo, para el ministerio Casa de Oración. Y quiero añadir, tienes un presupuesto, todo está listo, pero no se suelta el presupuesto sin tener las respuestas correctas desde el Espíritu. Saludos y muchas bendiciones.